La neurodiversidad no es algo que tengan algunos alumnos. Es el punto de partida real de cualquier aula. Hoy vamos con un capítulo clave, de esos que no solo te dan información, sino que te cambian la forma de mirar tu clase. Porque si esto se entiende bien, todo lo demás de la serie empieza a encajar. Hoy vamos a responder a una pregunta sencilla pero muy potente. ¿Qué es realmente la neurodiversidad? ¿Y por qué no es un problema que haya que arreglar? Te lo explico con una imagen muy nuestra, muy de formación profesional. Imagina que tu aula es un taller. En ese taller hay herramientas distintas. Hay un martillo, un destornillador, una llave inglesa. Si intentas usar el martillo para todo, te desesperas. Nada encaja. Todo cuesta más de lo necesario. Pero cuando entiendes que cada herramienta sirve para algo distinto, el taller empieza a funcionar. Con los cerebros pasa exactamente lo mismo. Neurodiversidad significa esto. Hay más de una forma natural de pensar, de sentir, de atender, de aprender y de comunicarse. No existe un único cerebro estándar. Lo que existe es variedad. En esa variedad no es un fallo del sistema, es el sistema. Entonces, ¿por qué en el aula a veces se convierte en conflicto? Porque muchas aulas siguen diseñadas como si todo el mundo fuera la misma herramienta, como si todos aprendieran de la misma manera. Se regulan igual, se entenderán igual, una broma, un tono, una instrucción, y cuando eso no ocurre, solemos sacar una conclusión rápida. El problema está en la persona. Aquí viene el giro importante. Muchas veces el problema no está en la persona, está en la fricción. La fricción aparece cuando el entorno exige una única forma de funcionar, cuando las instrucciones son vagas, cuando hay cambios sin aviso, cuando el ruido es constante, cuando las tareas son largas y no hay pasos claros que guíen, cuando la evaluación llega por sorpresa, cuando se corrige en público, cuando hacer varias cosas a la vez se vuelve la norma. Y entonces tú ves lo de fuera, ves bloqueos, impulsividad, silencio, irritación, desconexión, pero por dentro muchas veces lo que está pasando es algo muy simple. No puedo con esto así. Quiero que te quedes con esta idea, porque es clave. La neurodiversidad no es en sí misma una discapacidad. Puede haber discapacidad cuando el entorno no acompaña, cuando hay barreras, cuando hay sufrimiento real. Pero la neurodiversidad en esencia es variación humana, formas distintas de ser. Y en formación profesional, si lo miras bien, esto es oro puro. Porque el mundo profesional real no necesita clones, necesita personas con foco intenso en los detalles, personas creativas y rápidas de idear, personas con pensamiento visual, personas muy honestas y precisas, personas con memoria práctica y personas capaces de detectar fallos o riesgos antes que nadie. Eso también es neurodiversidad. Y aquí pasa algo muy revelador. Cuando el aula está bien diseñada, aparece el talento. Cuando no lo está, aparece la etiqueta. Vamos a bajarlo a tierra, sin teorías. ¿Cómo se nota la neurodiversidad en formación profesional? Pues se nota en cómo alguien entra en una tarea, si arranca fácil o se queda bloqueado. Se nota en cuánto ruido tolera, en cómo interpreta el lenguaje, literal, social, irónico, en cómo gestiona el tiempo y la organización y en cómo se regula cuando se equivoca o se siente observado. Y aquí viene una de las mejores noticias de toda la serie. Tú no tienes que saber diagnósticos para trabajar con neurodiversidad. De hecho, casi mejor que no juegues a adivinar. Lo que realmente necesitas es cambiar la pregunta. En lugar de preguntarte ¿qué le pasa? Prueba con esta. ¿Qué necesita este entorno para ser más habitable? Ese cambio lo va a transformar todo. Te lleva a medidas universales, más claridad, más previsibilidad, más opciones, menos humillación, menos tener que adivinar.
Hay 3 frases muy sencillas que cuando empiezan a escucharse en el aula cambian muchísimo el clima. No son mágicas, pero funcionan porque bajan la tensión y dan seguridad. Una es esta: si algo no te queda claro, pregunta. Eso también es trabajar bien. Otra es: vamos paso a paso. Primero te enseño, mira, un ejemplo, y luego lo haces tú. Y la tercera clave: cuando alguien se queda bloqueado, no busques que salga perfecto, busca avanzar. Con solo introducir estas frases, estás enseñando algo muy potente, una cultura de aprendizaje real y una cultura de trabajo profesional. Vamos con el microcambio del 1% de este capítulo. Haz visible una sola cosa que reduzca fricción para todo el grupo, solo una. Puede ser una pizarra que funcione como un GPS, una checklist, un ejemplo claro de cómo tiene que quedar el trabajo, una revisión en un minuto concreto de la sesión o una frase fija que dé seguridad, como y para cerrar. Esta frase, llévate contigo esta frase: la neurodiversidad no es el problema es un aula diseñada para una sola forma de ser. Tu 1% de hoy es muy claro. Cambia ¿qué le pasa? Por ¿qué fricción hay aquí? Y mañana arregla una fricción pequeña. Esto es el factor 1%. Un cambio pequeño, un aula que cambia, y nos vemos en el próximo 1%.